Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. 13:28 en la ciudad de Buenos Aires. Tengo a mi izquierda a la licenciada Anita Marino. ¿Cómo le va? ¡Qué lindo tenerla en la radio! Me encanta. ¡Qué linda visita! Extraña, me gusta. Aparte vino con su hoja ya preparada. Ella está preparada y del otro lado, no menos importante, pero bueno, menos romántico, podríamos decir, nuestro compañero Santi Marino, que lo escuchamos todos los lunes con pajaritos de fondo y por teléfono. Hola, Santi. Hola, May, ¿cómo andás? Bien. Uno aprende cuando tiene hijos, o en mi caso una hija, a ir perdiendo centralidad. Esto lo digo como capricorniano, lo cual implica un dolor muy grande. Pero la lesión en el ego además vino porque Ana también es capricorniana. Por lo menos no nació el mismo día que yo. Si no se podría todo. Si no está, si no... flaca, ¿qué hacemos? ¿Con cuánta diferencia de días? ¿Cuándo cumplís años, Anita? El 6 de enero. ¿Y vos, Santi, ahí también en... El 14. 14. Ah, bueno, una semanita de diferencia tienen para preparar los cumpleaños. Sí, se nos superpuso con Reyes. Hay advertencia a abuelas y etcétera que no se superpongan los regalos. Pero por lo menos no es con Navidad, me parece que hubiera sido peor. Ana es una Navilover, además, así como la ves. Ah, mirá, sí, Anita. Sí. Bueno, mira, yo cumplo ahora, ya cumplí recién años. ¿Sabés qué me pasaba durante toda mi infancia? Navidad, o sea, Papá Noel venía con los mismos regalos que los que venían para el cumpleaños. Entonces era un Papá Noel por dos que me traía todo junto. ¿A vos no te ha sucedido, Ana, o sí? A vos, claro, ya. No. Todavía no, al menos. No. No, porque Papá Noel es antes. Los Reyes, bueno, los Reyes quizás hablan con la familia y no sé, viste, qué sé yo. Bien. Y así que bueno, dos capricornianos en casa, hashtag pobre Nati, ¿no? ¿De qué es, Nati? No, Nati es, yo no sé de los signos, pero es de septiembre. El 13 de septiembre ¿Qué cumpleaños. será? ¿Libra es de octubre? No, es antes que Libra, sí. No sabemos. Pésimos somos, sabemos, nos pusimos a hablar de los... total. Lo único que sé es que los de Capricornio son un tanto estructurados y del centro. Y centro, total. ¿Y de qué es? ¿Fuego o no? ¿Qué es Capricornio? Me matás. Uy, loco, no puede ser. Tengo ni Eli, idea. ¿vos Tierra, tampoco? ¿no es tierra? Tierra. No sabemos nada de signo. Eli sabe, tierra. Me late porque como es el Capricornio es como el caballo, ¿no? Ah, bien ahí anclado al... Bien. Me da esa sensación. Anclado a la mitad. Ahí va. Ah, la cabra. Bueno, soy cabra en el otro, en el chino. Sí. No. Sí. Ahí va, ¿viste? Ah, mirá, Eli también de Capricornio. ¿Quieren que me vaya, chicos? Conducen. De hecho, siento que estoy de más acá conduciendo. Deberían estar conduciendo ustedes directamente. La dejamos. Bueno. ¿Sabés dónde termina esta semana? ¿Dónde termina? En Obras Sanitarias de la Nación, viendo al Plan de la Mariposa. Muy bien. Los amigos de Anita, gracias a este programa. Muy bien. Claro, los conocieron acá. Sí. Una vez que vinieron y viniste. Sí. Espectacular. Claro, tocan ahora para cerrar el año. Cerramos el año. Unos cuantos no vamos a ver a Los Piojos. Ni a Divididos, que también tocan. Divididos también no sé cómo hacen los amigos de 300 este fin de semana. Deben estar contratando gente. Sí, no sé, se parten en 3.000. Manden el currículum a 300. No sé cómo hacen. Necesitan gente, de hecho, me parece. Bueno, nosotros estamos para dar una mano en obras, sino el viernes, Bien. así que ahí estaremos. Espectacular. Cierran en obras y los habían visto en el Luna, ¿no? Este año. No, en el Movistar Arena. En el Movistar habían estado. Sí, además llevamos a sobrino en la panza, a tía, sí. Toda la familia haciendo la gira de El Plan. Para variar, ¿sabes dónde estuvieron los amigos del Plan de la Mariposa el fin de semana anterior? ¿Dónde? En Tres Lomas. No. Sí, señora. ¿Qué hacían? Disculpame que te lo diga así, pero ¿qué hacían? Tienen parientes en Tres Lomas, porque en Tres Lomas empezó el mundo, May. Nadie lo sabe en realidad. Tan Capricornio que duele ese comentario. Tan Capricornio que duele, Tan Capricornio. exactamente. Sí. Bueno, cerramos entonces con El Plan, que es una buena manera de abrir el año y de cerrarlo también. Exactamente. Me gusta. Sí, totalmente. Y también me gustó esto que me dijiste a la mañana, que es como la pregunta un poco que aborda el cierre de Fuerte al Medio del 2024, que es una pregunta meta, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué continuar haciendo, por qué tiene que seguir existiendo Fuerte al Medio? Sí, es una... No sé si ¿vos tenés respuesta? Tengo unos minutos. Sí, tengo unos minutos, podemos construir juntos. Dale, la me respuesta. Es una pregunta meta, es una pregunta tramposa, por supuesto, porque en realidad si uno la viera escrita como está en el papel, primero no entendería nada, como decía Diego sobre mis jeroglíficos, porque cuando lo hacíamos en la mar en coche, yo traía los papeles y nunca se entendía nada.
Pero si la vieran escrita, estaría planteada como una afirmación. Es una especie de una pregunta retórica, un oxímoron. Sobre todo para Y en términos materiales ya firmamos el contrato para el año que viene. Además está todo arreglado. Claro. Por eso esta presencia vino a rubricar. Se pareció un poco a la negociación del contrato el de Vélez ayer que con el presidente. Sí, hablemos, fue mucho más amistosa. Sí, bueno, por eso no lo habíamos dicho, pero hay 2025, ¿no? Que es algo que los hinchas de River tuiteamos el domingo cuando salió campeón Vélez y entonces entramos a Copa Libertadores. Es una afirmación, claramente, que es por qué hay que seguir haciendo Fuerte al Medio. Tengo algunas respuestas que construí, otras que podemos construir juntos y no una sorpresa, pero una trampa para el final, que tiene que ver con hacer estallar a la progresía, hacer enojar a las derechas que nos escuchan. Bien. Con un poema de Hellman podemos terminar, me pareció atinado gusta. y pertinente, porque robé una idea, escribí una idea, yo esto lo leí en algún lado, y en la producción de la columna fui a buscar y encontré ese poema donde lo había leído. Mire, qué bueno que lo encontraste, Sí, ¿viste? Que a veces te da vuelta en la cabeza y decís, ¿de dónde salió? Los que conocen de poesía van a decir, no era tan difícil, es uno de los más conocidos. Yo no consumo demasiada poesía, pero bueno, creo que Hellman tampoco es un poeta muy tradicional, me parece. Es cierto. Así que... Y a quienes no nos gusta tanto la poesía, nos llega de otro modo. Exactamente, Sí, exactamente. Así que bueno, así vamos a construir esta respuesta. Y además, enlazado en un análisis y en una especie de síntesis que hicimos del 2024 el lunes pasado, robando minutos y extendiéndonos un poco de más, pero eran 12 meses, eran 12 puntos, era muy difícil hacer una síntesis de 2024, por eso nos quedó un poco largo, y lo que hicimos fue puntuarlo, pero quizás no producir un poquito de análisis al respecto. Y entonces vamos a intentar hacer esa construcción que nos enlace también con la promesa. Finalmente, Fuerte al Medio sigue y hay 2025. ¿Por qué seguir haciendo Fuerte al Medio? 20 años después. La primera celebración de la tribu en la que yo estuve fue la de los 20 años. 20 años de amor. Exactamente. Hay una relación además personal entre la tribu y este capricorniano que suscribe esta columna. En el 2009 yo me casé, entre otras cosas. O sea, yo vivía con Nati desde hace mucho tiempo, pero hicimos nuestra fiesta de casamiento unos días antes de que se sancionara la ley audiovisual. Por ejemplo, no puede ser. Tan políticas de la comunicación. Terrible, ¿eh? Yo creo que la jueza que nos casó todavía se debe acordar que en el momento en que me entregó la libreta yo me di vuelta y dije, el amor está en ley, ahora falta la radiodifusión. Fue lo primero que dije. Y la relación siguió. Claro, eso es sorprendente, sí, ¿no? También. Sí. Pensé que había sido al casamiento directamente, ya viste, ¿te acordás de la ley chiquitita que había? Claro, la tengo en casa, no la tenía, porque yo me casé antes de que fuera ley. No se había sancionado todavía. Yo me casé en marzo del 9. Está bien. 11 días después de que Cristina Fernández presentara el anteproyecto de ley. El 30 de marzo me casé, entonces por civil, y le dije eso a la jueza. Y además debemos decir que, entre otras cuestiones, en el predio estaba, entre otros, algunas de las personas que habían escrito la ley, así que estaba con toda ahí. Exacto. Bueno, entonces la primera fiesta de la tribu, la que yo compartí integrando el colectivo, fue la de los 20 años de amor. Y 20 años después nos hacemos esta pregunta de por qué es necesario seguir haciendo Fuerte al Medio. Mira, 20 años después, la bajada de la tribu es viva. Mira, de amor a viva, ¿te das cuenta? Cada vez estamos retrocediendo, ¿no? O sea, garanticemos. No te lo quiero decir, pero un poco sí. Y un poco sí, pero bueno, en parte con eso también tiene que ver el final de la columna de hoy, que es el final del año al aire para esta columna. Hace 20 años, Ale Linares, Maro Márcicu y algunas compañeras más, estudiantes de mi primer curso de Políticas de Comunicación en la UBA, se acercaron a la cacerola. Esto yo lo conté este año, cuando cumplimos 35. Sí, me acuerdo. Anita me decía, cuando veníamos, fue el último día que vine a la radio, en abril de este año. Sí, cuando hicimos el brindis acá, antes exactamente. del festival. Y bueno, yo en ese momento, cuando me hicieron hablar, recordé que esto comenzó en mi primer curso de la UBA en 2004. 2004 es un año muy particular para mí también, me gané la beca doctoral, empecé a dar clases de política de comunicación y me invitaron mis estudiantes a hacer la columna. De hecho, como todo tiene que ver con todo, Ale Linares es una especie de padre fundador, acaba de concursar su cargo en la Universidad Nacional de Formosa, así que le mandamos un abrazo y como todos hemos cumplido muchos objetivos. Sí. Bueno, lo cierto es que ellos como estudiantes vinieron a ofrecerme este espacio, que de a poco
se fue consolidando en términos radiofónicos. Claramente, si tuviéramos grabaciones de las primeras versiones, serían mucho más difíciles de escuchar que las de ahora. Hay más oraciones con sujeto y predicado, hay oraciones más cortas, todo eso es lo que me enseñó Diego en La Mar en Coche. Pero también me parece que se fue consolidando en mi vida en particular, ¿no? Sí, y se fue consolidando como tema de agenda también, ¿no? Porque es cierto que hace 20 años no se hablaba mucho del sistema de medios en general y menos en los medios de comunicación. Sí, ¿no? bueno, exactamente. Ahí habría que pensar si fue la lucidez de los chicos que estaban craneando en ese momento el programa de la mañana de la radio y que vieron que, entre otras, había, no sé, columnas de cultura, columnas de deporte y era necesario hablar de medio de comunicación. Vamos a colocarnos una cucarda en términos colectivos. Eso fue mucho antes que 678. Sí, completamente. Seguramente como antecedente tenía la noticia rebelde. No estoy ni en pedo comparándolo. Lo que digo es, medios hablando de medios no había tantos. Medios riéndose de medios había algo. Estaba el programa de Portal, por ejemplo, Perdona Nuestros Pecados. Sí. Que es una especie de captura de una renta que se le estaba yendo a los medios de comunicación. Pero lo cierto es que en el espacio radiofónico no había ámbitos en donde se discutiera sobre medios, donde los medios fueran su tema. Entonces, o bien es un atributo que tuvieron los compañeros y compañeras que hacían en ese momento el programa y lo identificaron, o bien preguntarse si qué fue antes es como el perro que se mordió la cola también. Porque sí, a partir de unos años después, los medios empezaron a hablar todo el tiempo de los medios. Y en términos de la agenda, como vos decías, por ahí adentro, por los 20 años de Fuerte al Medio, pasaron la convergencia, los teléfonos móviles, internet móvil, dejar de venir al piso, la televisión digital, el fútbol para todos, 678, la ley audiovisual o ley de medios, los Netflix, las plataformas audiovisuales. Una vez hicimos una columna en torno a que ya había empezado la telefonía móvil a facturar más que la telefonía fija. Al tiempo hicimos una en donde dábamos cuenta que la música digital facturaba más que la física. Todos esos cambios que se daban en las industrias culturales que tenían que ver con la tecnología, pero no solo, estaban ahí adentro de Fuerte al Medio. Estuvieron las redes sociales. Fuerte al Medio es anterior a Facebook, que es la primera red social que aparece en 2008, por ejemplo. Y bueno, en términos podcast también. de los podcasts, ¿no? Exactamente. Y después tuvimos ahí los procesos políticos. Le hicimos la malvenida al macrismo a la ciudad, lo catapultamos a la nación luego, todo el proceso de kirchnerismo, Milei, etcétera. Pero bueno, si empezamos a intentar preguntarnos por qué seguir haciendo Fuerte al Medio, si la tribu nació en 1989, que es el año en que vivimos en peligro, es el año en que cae el muro de Berlín, o es el año en que en Argentina gana Carlos Menem y comienza la implementación del modelo neoliberal con la privatización de los canales de tele, para empezar, ¿cómo no seguir haciendo Fuerte al Medio en este contexto? Un contexto cuasi distópico, como el que propone Milei. Y ahí tenemos una primera respuesta, que es la lista de temas es profundísima, es cada vez más extensa, pero es necesario porque también en términos personales es casi lo único que yo sigo haciendo desde hace un montón de tiempo. No hay tantas cosas que haga hace 20 años. Y a pesar de lo que dijo Ciro el sábado, que es que 20 años, si 20 años no es nada, 15 años son menos, bueno, para mí es un montón, porque es casi la mitad de mi vida. Y pocas cosas sigo haciendo hace 20 años, como venir acá cada tanto o salir todos los días por teléfono por mí. No existía Google cuando empezamos a hacer. No existía, exactamente. No había videollamadas. Exactamente. Claro. ¿Por qué seguir haciendo Fuerte al Medio? Si es que se puso de moda hablar de los medios, y eso era lo que hacían exclusiva. Si los medios tradicionales se van a morir, como se dice una vez por semana en algún medio. Si estoy grande, tengo 46 años, tengo una hija de 10 que está aquí con nosotros mientras lo estamos haciendo. Bueno, yo tengo 46 dentro de unos días y mi hija tendrá 10 dentro de unos días. Todavía no, pero falta poquito. Si esto es en realidad militancia y hacer medios de la militancia se había puesto de moda, después se dejó de hacer, bueno, ahora parece ser la única forma con la que se hacen medios de comunicación, ¿no? Pensamos en los streaming supuestamente más exitosos o que más inciden en la agenda pública. Digo, este fin de semana tuviste el Teatro Gran Rex, ¿fue? El Rex, Carajo, ¿no? No sé si fue el Rex o fue uno que está de este lado de la 9 de julio. Pero uno ahí uno de Corrientes. Uno de Corrientes, y tuviste 2 obras llenos con la propuesta de Gelatina, comandado por un militante político, porque uno escucha decir por ahí que Pedro Rosenblatt es, entre otras cosas, el novio de Lali. Pero antes de ser novio de fue Lali, candidato a jefe de gobierno o a legislador de la ciudad. Sí.
militancia, digo, y tenemos ahí compañeros y compañeras que hacen también ese proyecto. ¿Por qué seguir haciendo Fuerte al Medio si este es un ámbito sin fin de lucro y no hay nada que se haga seriamente sin fin de lucro en este contexto? Sí. ¿Por qué seguir haciendo Fuerte al Medio si es una etapa en que la verdad no importa, si es la etapa en que los datos no importan, en que discutir con datos no tiene sentido, casi como discutir con argumentos? Si es una etapa además en la que esforzarse pareciera no valer la pena, es la etapa de el dinero fácil, la especulación financiera, las apuestas online, que también serán un problemón que en algún momento abordaremos el año que viene. ¿Por qué seguir haciendo Fuerte al Medio si entré al CONICET, pero yo como 849 más estamos del lado de afuera ahí golpeando la puerta para que nos abran y nadie, eso es terrible, nadie responde desde adentro? Sí, y con eso sumo también como este desprestigio a la investigación, ¿no? Porque, digo, desde Fuerte al Medio hay algo bien claro. Vienen con ciertas líneas de investigación que continúan en sus vías académicas y profesionales. Y sin embargo, cada vez ese campo está más bastardeado, ¿no? Sí, totalmente. Este es un ámbito en donde hacemos algo de divulgación de lo que tenemos en nuestras agendas de investigación. Claro. Y usar el plural también es central ahora porque durante un periodo del año, en Fuerte al Medio somos 2 con Agustín, o somos 3, pero somos más. ¿Por qué seguir haciendo Fuerte al Medio si la violencia está de moda? Ese fue el... Mirá qué particular, respecto de las situaciones que vivió el programa específicamente, vos en particular, o la cuenta de Twitter del programa en particular en los últimos días, con ataques de trolls. A cada chancho le llega su San Martín, ¿no? Increíble. En algún momento te llega tu ataque de troll. Este año la violencia está de moda fue el título que le puse a la charla que hago en mi materia de Introducción a la Comunicación en la Universidad de San Andrés. Ahí vino María Capurro, que es especialista en protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, justo hoy que el gobierno ha modificado una normativa específica sobre ese tema, queda mencionado, y Mora Matassi, que es una profe de San Andrés que trabaja sobre usos de redes, ansiedades y todo lo que genera en la adolescencia. Bueno, justamente por eso, porque la violencia está de moda, es que es necesario seguir haciendo Fuerte al Medio, trabajar con argumentos, trabajar con datos, pensar estructuralmente los procesos socioculturales que implican los consumos de medios de comunicación. ¿Por qué seguir haciendo Fuerte al Medio si los medios, en el año en el que Milei gobernó, nos deja, no solo los medios, sino todo el sector infocomunicacional, nos deja el sabor amargo que describían los 12 puntos para los 12 meses de Milei de los que dimos cuenta el lunes pasado? Digo, por ejemplo, si el deterioro de las condiciones para el debate público y para el ejercicio del periodismo han empeorado, si hay represión y criminalización contra los que intervienen en el debate público, digo, porque hay ataques violentos vía redes, más o menos sistemáticos en las propias redes, pero también hay represión y criminalización por parte del Estado o institucional. Sí, en términos de espacio público. Sí, además viene la cana y te lleva, o te pega o reprime la protesta. Sí. Si eso es una práctica sistemática, además, si hay patotas digitales, hay trolls, hay hostigamiento sistemático, si hay ciberacoso y cibercensura, como por ejemplo vimos este año en nuestras entrevistas, sobre todo en la segunda parte, a partir del informe que hizo, por un lado, Periodistas Argentinas, el colectivo de mujeres periodistas que dieron cuenta de en cuántas ocasiones las periodistas o las personas que ejercen el periodismo, sobre todo y son mujeres, sufren este tipo de violencia, cuántas veces dejan de decir cosas por lo que podría pasarles, cuántas veces dejan de publicar cosas. Por eso es tan central y relevante, por ejemplo, en los últimos días, la publicación de esta periodista de investigación Delfino en Diario AR, en torno a una investigación periodística, que es casi un oxímoron, no hay más periodismo de investigación, sobre corrupción de una persona vinculada al gobierno, o la que publica Alconada Amón hoy en La Nación respecto de un funcionario público de este gobierno. ¿Por qué seguir haciendo periodismo si la situación laboral de los trabajadores de los medios ha empeorado sistemáticamente? Si la sostenibilidad de los sin fines de lucro es cada vez más compleja, no solo porque los medios tradicionales no logran responder a la vieja pregunta ¿quién paga la cuenta?, dado el cambio de la digitalización, las modificaciones en las lógicas de consumo de las personas,
este paso que en algún momento se conceptualizó como el paso del broadcasting al egocasting, ¿no? Esta idea de que cada Del uno yo, consume lo que le gusta, el algoritmo lo permite y te lo retroalimenta, pero además de eso, que tiene que ver con qué hacen las audiencias, con lo que los medios le ponen disponible. En un gobierno como este, la estructura organizacional y la burocracia está anteponiendo sus intereses a la capacidad de sustentabilidad de los medios sin fines de lucro. Digo, desde la idea de derogar el programa Medios Vecinales en la Ciudad de Buenos Aires, que es un mecanismo articulador de financiamiento para este tipo de medios, hasta la propia criminalización de las gestiones, porque si esto no lo haces con un interés privado comercial no parecería No existe, ser posible, claro. No existe, no tiene razón de ser. Sí, o incluso esto que vos mencionabas, creo, en los 12 puntos el lunes pasado. Bueno, no existe más los FOMECA porque el ENACOM está intervenido y está todo siendo auditado hasta no se sabe cuándo. Incluso FOMECAs, en el caso de la tribu, y lo sé de muchos otros medios, que ya habían sido asignados. O sea que efectivamente está la resolución con todo aprobado desde fines del año pasado y ese dinero nunca se entregó. Digo, porque todas esas cosas también llevan laburo por detrás, ¿no? No es solamente, un FOMECA y te tiran la guita. No. Son proyectos que cada emisora arma, se dedica a pensar, a armar y después a producir efectivamente. Uh-huh. Y lo otro que sumaste también el lunes pasado, la pauta, ¿no? Uh-huh. Que en Sí, muchos la... casos hay medios comunitarios, autogestivos que tienen o tenían pauta y hoy obviamente no somos los de la varita tocada por YPF, por ejemplo. Claro, ¿no? es el gran asignador. No nos toca. Bueno, uno lo podría desagregar con el siguiente punto. ¿Por qué seguir haciendo fuerte al medio si el marco regulatorio basado en la tradición de los derechos humanos, que nunca se implementó exhaustivamente durante el kirchnerismo, que es el que llevó adelante ese paradigma, se desguaza, como se desguazan los medios públicos, como se desguazó Telam, como se desarticuló un mecanismo de financiamiento virtuoso como eran los FOMECA, que implican también esa idea de reírte del trabajo del otro, no solo decirte no te doy más porque sos un zurdo, empobrecedor, con olor a rancio, y todos los epítetos que vienen con eso, que expresan desde la hemofobia hasta el desconocimiento. Es una mezcla muy particular de odiar lo que se desconoce y además odiarlo con argumentos desde xenófobos hasta homofóbicos y de ahí para adelante, sino que además implican cagarse en trabajo del otro, en trabajo de colectivos y organizaciones que articularon mecanismos para presentar proyectos, que continuaron expedientes, que siguieron al pie de la letra procesos para otorgar fondos que había que rendir y con el que se podía producir un conocimiento ciertamente atractivo o diverso o plural para un sistema que hoy no logra ofrecerlo por sí mismo porque tiene esa incertidumbre respecto del funcionamiento tradicional. O sea, no es responsabilidad del gobierno de Milei que la pregunta ¿quién paga la cuenta en la era digital? Siga sin responderse, pero queda cada vez más claro quiénes sí consiguen responderla de algún modo más tradicional, que es mediante el usufructo de algún tipo de dinero público. Pero todo ese escenario regulatorio que llevó muchísimos años de militancia, de estudio, de estructuración de ideas, de argumentación, de establecer relaciones. De escritura de textos, ¿no? De textos que se convierten en políticas, o sea, es... Sí, pero también de trazar redes, de pensar en mecanismos de aquí donde no había nada, hoy de repente hay una radio, y lo digo en Lambaré 873, el lugar desde donde opera la tribu, hasta... no sé, cualquier asamblea... Justo recién hablábamos de la asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, también Radio Asamblea, nace en una asamblea del 2001, ¿no? Y tienen ahí su propia radio. Exactamente. Bueno, esa idea de que eso no sirve porque no transforma el mundo, combina un desconocimiento y un odio a lo desconocido por parte del gobierno, que en realidad vuelve a responder afirmativamente la pregunta, entonces, ¿por qué es necesario debe existir hacer fuerte al medio? Exactamente. Claro. Y a mí me parece que, para ir terminando con esta idea, fuerte al medio, como la tribu, nunca corrió a la velocidad de la corriente, ni nunca fue en el sentido en el que la corriente de pensamiento se proponía plantear. Siempre intentó advertir sobre las complejidades de los procesos venturosos, es decir, qué problema podía tener una ley como la ley audiovisual que traía ventajas para el sector sin fin de lucro, por ejemplo, que albergaba proyectos como este, o bien dar cuenta que en algún momento desmontar al emisor, es decir, preguntarse quién dice qué, para quién y en qué contexto,
desde el Estado Nacional, como lo que hacía 678, no está tan bueno porque en algún momento perdés la elección y eso lo hace el otro. Exacto. Y el que te cuenta las costillas es el otro. Entonces, en realidad lo que a mí me parece que la centralidad que tiene una columna como esta, la haga quien la haga, ojalá la siga haciendo yo por muchos años más porque es de lo que más me divierte, pero tiene que ver con esa posibilidad de pensar y de pensar a contramano, y que en algunos momentos tiene que ver con acompañar dinámicas, con comprender y reordenar, por ejemplo, por qué los jóvenes hoy se vinculan en soportes digitales casi exclusivamente y les cuesta mucho la socialización en átomos, o por qué de repente el hecho de tener muchos likes en posteos en Instagram está buenísimo, pero después cuando vas a las fiestas y hay por un lado pibitos y por el otro lado pibitas, es un problema social que los medios contribuyen a profundizar, y eso lo podemos pensar desde aquí, sí, con especialistas, con quienes lo investigan, preguntando, no teniendo una explicación para todo, sino teniendo muchas preguntas. Es tan central como saber qué dice el artículo 45 de la ley audiovisual, es decir, cuánto porcentaje de propiedad puede tener, o de quién es Cenital que puede pagar mejores salarios que el diario Aris está llevando a sus firmas emblemáticas. Por todas esas cosas, me parece que es central seguir haciendo Fuerte al Medio en un momento en el cual vos podés estar al tope de la agenda y pensando a contracorriente, che, qué bueno eso que hacen ustedes, el mapa de medios, saber cuál es la estructura de propiedad, y en otros momentos es como todo lo contrario, digamos, ¿no? Que es, en el 89 no cualquiera ponía una radio y se ponía a propalar música escondiendo equipos porque en cualquier momento podía llegar la cana, porque eso era... iba a contramano del momento histórico, y en algún momento los medios dejan de estar en el centro de la agenda, pero hay que seguir pensándolos, porque con sus más y sus menos siguen estructurando las ideas, siguen curando el proceso de pensamiento sobre lo que se puede hablar, estructurando los enfoques. Entonces, a veces te toca acompañar la corriente y a veces te toca resistir, y me parece que en ese punto hacer Fuerte al Medio todavía, incluso 20 años después, es un proceso de aprendizaje, y en este momento, como dice Hellman, a lo que hay que aprender es a resistir. Sentado al borde de una silla, desfondada, marcado, enfermo, casi vivo, escribo versos no me entiendo la letra, escribo versos seguramente llorados por la ciudad donde nací. Hay que atraparlos. También aquí nacieron dulces hijos míos, que entre tanto castigo te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir. Ni a irse ni a quedarse. A resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvidos. Juan Hellman, mi Buenos Aires querido, un treslomense haciéndose cargo de mi Buenos Aires querido. Es espectacular. Pero es, entre otras cosas, donde nació mi hija Ana, que está acá y que nos compromete a seguir haciendo Fuerte al Medio. Muchas gracias, Santi. Me quedo pensando en esto de la resistencia, que es también como una palabra que nos vuelve, ¿no? Y nos envuelve cada vez. Y tuvimos muchas discusiones en muchos momentos históricos sobre esa palabra, ¿no? Si la resistencia no es que te encierra a vos mismo, entonces si no es resistencia, ¿qué es? Volvemos a discutir cosas que estoy muy segura que yo, sin haber estado acá en los 90, han discutido en los 90 quienes estaban en la tribu o en cualquier otro medio de comunicación autogestivo, o en cualquier otro tipo de organización política, ¿no? Me parece que esas cosas vuelven, y que hay que estar muy atentos y atentas a lo que ya pasó, porque hay algo de esto también que nos hace de memoria corta. Y si hay algo que podemos aprender es en el trayecto más largo de qué es efectivamente lo que ha sucedido años atrás y qué es lo que se hizo con eso que pasó. No para repetir, sino para tenerlo muy en cuenta e ir quizás para otro lado si quisiéramos, ¿no? Y yo creo que también por eso tiene que seguir existiendo Fuerte al Medio, porque si bien 20 años es un montón y no es nada al mismo tiempo, en términos históricos, vos lo ponés, haces todo ese listado y decís, no, claro, sí, es un montón de cosas que sucedieron en solo 20 años, y que también es cierto que ahora el tiempo es cada vez más rápido y los cambios son cada vez menos perceptibles, nos dan menos tiempo quizás para elaborar reflexiones, ¿no? Repensar, argumentar. Y a veces nos cuesta a quienes estamos, desde el hacer ciencia hasta el estar en una organización autogestiva, decir, esto me pasa por adelante en un segundo, no puedo pensar en el streaming, en la cámara, en la pauta. Y quizás eso tenía otros tiempos antes, entonces también te lleva por delante. Y hay algo que venimos pensando bastante acá en la radio, que es por un lado lo vivo,
que justo decía también Hellman, ¿no? Algo de lo vivo, pero también algo de hacer radio. O sea, hacemos radio, ¿no? Que quizás parece de modé, pero ponerle la palabra y el cuerpo a eso, en el sentido de que quizás no sea necesario ver todo, quizás no sea necesario estar todo el tiempo conectado con el celu, o si querés sí, lo que quieras, pero también empezar a construir otros tiempos en paralelo, con otras propuestas narrativas y demás, y yo creo que también por eso debe seguir existiendo Fuerte al Medio. Sos un genio. Te quiero un montón, Santi, un montón. Bueno. Anita también te quiere un montón, quiero que lo sepas. Bueno, muchas gracias por todos estos años, gracias a quienes nos escuchan en este momento, a quienes retoman las columnas cuando quedan ahí grabadas. Resistir en la intensidad, quizás sea esa parte del desafío, pero el otro día escuchaba una entrevista que le hacían a García Márquez en ocasión del estreno en el streaming de Netflix de su novela, 100 años de soledad, y él decía, le preguntaban cómo elegiría, qué forma de muerte elegiría si cuando le tocara, y él decía ninguna, porque lo primero que necesito mantener es de lo único que estoy seguro es de que quiero vivir. Claro. Entonces me parece que resistir en la intensidad, pensando en que la radio esté viva, es una buena propuesta para el 2025 de incertidumbre que nos viene. Me gusta. Santi Marino ha pasado por acá en la última columna del año de Fuerte al Medio, renovado, ya sabemos, para 2025, así que nos volveremos a encontrar allí. Anita, algunas palabras para decir festejando que terminaron las clases. No sé, esa sonrisa no te la quita nadie, Anita, ¿eh? ¿Nada? ¿Vas a ir a ver El Plan de la Mariposa? Sí. ¿Vas a bailar? Sí. ¿Cuál es tu canción preferida? Qué difícil, ¿no? Cuando te preguntan eso de una banda que te gusta. Es medio mala la pregunta. Bueno. Todas. Todas. Bien, todas. Ya fuiste a obras, ¿no? Ya fuiste alguna vez a obras. Espectacular. Tenemos una niña rockera. Increíble. Es así. Gracias, Eli, por la operación técnica. Santi, Nati. Mirá vos. Un beso a Nati, que seguro en algún momento nos estará escuchando. Gracias, Anita, también por venir.